Nuestro origen espiritual es del cielo. Por eso tenemos el anhelo o el deseo de volver a casa. Pero la esencia de lo que somos es divino. Tenemos la imagen de Dios. Permítame hacer una aplicación espiritual. Debido a nuestro conocimiento y costumbre de vernos como somos, resulta difícil ver a un cadáver atractivo. Amén. Eso sería Adán sin vida, solo un muñeco de carne. Pero Dios sabe lo que Adán será cuando tenga vida. Después que el Señor sopló en él aliento de vida, Adán fue tierra deseable, porque toda aquella complejidad con la que fue hecho entró en funcionamiento cuando Dios depositó en él su imagen. Dios llama a la nación judía tierra deseable y la llamó así precisamente porque él habitaba en ella, y eso la hizo la más hermosa de todas las tierras. Ezequiel 26 y verso 15. En cada uno de nosotros Dios ha depositado su Santo Espíritu por el nuevo nacimiento, y eso nos convierte a cada uno de nosotros en tierra deseable. Para dar el máximo que Dios espera de nosotros, necesitamos ser cultivados por Dios, o sea, formados por Dios, porque nacimos infectados por el mal. No sé si usted se ha puesto a pensar la forma tan compleja en la que usted está hecho por Dios. Curiosamente, en usted y en mí están la vida y la muerte morando en este solo cuerpo. Puede suceder, es muy arriesgado, muy raro que suceda, pero puede suceder que un mal funcionamiento del cuerpo lo haga a usted encenderse solo. Sí, a arder. Y un descuido de su vida puede llevarlo a la tumba. Fuimos hechos de una forma tan compleja, tan extraordinaria, que solamente Dios, un Dios como en el que usted y yo hemos creído, pudo formarnos. Nosotros tenemos la costumbre de vernos tal como somos cada mañana. Vemos la vida en cada uno de nosotros y la vemos en la vida de los que nos rodean, y eso es natural para nosotros. Cuando vemos a uno de nuestros seres queridos en la caja mortuoria o sin vida, sabemos que eso es contra naturaleza. La muerte es contra naturaleza. La muerte no es natural. Si fuese natural, ninguno de nosotros temería a la muerte. Pero es contra naturaleza porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. Y eso debió ser Adán cuando fue formado, un simple muñeco inerte. Permítame decirlo de esta forma, un cadáver. Pero cuando Dios sopló en él su imagen, el hombre existió. Aleluya. Y ahora aquel muñeco que era sin vida y poco deseable, se ha convertido en algo deseable, porque toda la complejidad con la que fue creado entró en funcionamiento. El cerebro de Adán tenía una capacidad asombrosa, no había mancha de maldad en él. Sus ojos, una visión perfecta. Esta cámara, este par de cámaras que introducen dentro de nosotros las imágenes bellas de un paisaje y nos provocan en todo nuestro ser la sensación agradable de lo que vemos, estaba ahí. Lo complejo de los pensamientos que no sabemos dónde se originan, ahí estaban dentro de aquel hombre. La capacidad almacenada dentro de sí para ponerle nombre a todos los animales estaba ahí en su inteligencia. Todo su sistema orgánico, su sistema circulatorio, su sistema nervioso central, todo él entró en funcionamiento. Esa es la vida de Dios. Esa es la imagen de Dios.
y luego se convirtió el hombre en una tierra deseable. Amén. Nosotros cuando nacimos de nuevo, en eso nos convertimos, pero necesitamos ser labrados por Dios, nacer de nuevo y ser labrados por Dios. ¿Por qué razón? Porque usted y yo no fuimos creados, nacimos infectados con el mal. Adán, él fue creado, usted y yo nacimos. Somos el resultado de la creación. Así que vamos a ver en esta mañana estas tres verdades. Número 1, nacimos infectados con el mal. Cuando Adán existió, tenía un conocimiento asombroso de Dios, porque existió conectado con Dios. Él no existió conectado con los animales y las plantas, porque no descendía de ellas, sino de Dios. Este contacto que tenemos con los animales y las plantas es parte de nuestra existencia física, pero Dios quiso depositar en nosotros su imagen y eso nos conectó con Dios. Hasta aquí parece que Dios es quien busca al hombre. En Génesis capítulo 3, verso 8 encontramos el 9, encontramos cómo Dios desciende para hablar con Adán después de que éste pecó. Esto se lo he repetido tantas veces. Dios le había dado instrucciones a Adán de no comer del árbol prohibido. Solamente había un solo árbol que estaba prohibido. Entre no sabemos cuántos árboles deliciosos del huerto. Solamente uno estaba prohibido y también producía fruto. Solamente uno estaba prohibido. Ese árbol era la prueba máxima de la obediencia y de la fidelidad de un hombre para con Dios. No lo comas, ni lo toques. Pero el hombre, después de que comió, lo más probable es que, como era costumbre de Dios, él descendió para hablar con Adán, y Adán escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y tuvo miedo y se escondió. Después de eso, en el capítulo 4 de Génesis, encontramos a los hijos de Adán buscando a Dios por medio de un sacrificio. O sea, por medio de un sacrificio, ellos buscaban tener un acercamiento con el Dios de su padre. Antes que Caín y Abel naciesen, Adán y Eva hablaban con Dios continuamente, porque es la figura que nos muestra la palabra de Dios. Era natural para ellos esa conversación con Dios. Cuando Adán pecó, se hizo una distancia, se hizo una separación entre Dios y el hombre, y aquel hombre empezó a contaminarse día con día. Cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios en el capítulo 4 de Génesis, para presentarle cada uno su ofrenda, Caín se presentó con una ofrenda del campo, porque era labrador de la tierra. Y Abel se presentó con lo mejor de sus ovejas, de lo más engordado, trajo un presente, de lo más gordo, trajo un presente al Señor. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y el Señor mismo nos dice que las obras de Caín eran malas. Caín se ensañó, se demudó su semblante, se enfureció porque Dios no aceptó su ofrenda. Y Dios le dijo: Caín, si estuvieras haciendo las cosas bien, ¿no me agradaría de ti? Caín llevaba una ofrenda a Dios porque era quizás un compromiso. Él no le importaba tener una relación con Dios ni agradar a Dios. Él simplemente llevó una ofrenda y la presentó delante de Dios, pero Hebreo nos dice que las obras de Caín eran del maligno. Caín había nacido desafortunadamente muy infectado con el mal que sus padres le heredaron. Es como si Caín hubiese heredado lo peor de su madre y lo peor de su padre. ¡Pum! Y Abel heredó lo mejor de su padre y lo mejor de su madre.
triste realidad. Pero las cosas son así. Quiero que observe Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Sabe qué es lo que prevalece hasta hoy desde entonces? Es el reclamo a Dios. No la aceptación de sus errores, es el reclamo a Dios. Dios responsabiliza al hombre y le dijo: es la mujer que me diste. Dios le dice a la mujer: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Y desde entonces siempre existe una excusa para con Dios. Amén. Pero qué difícil, qué trabajo nos cuesta a nosotros aceptar nuestra responsabilidad. Usted puede quejarse todo lo que quiera. Es que mi padre me heredó este vicio, mi madre me heredó este mal carácter. Desde el momento en el que usted nació de nuevo, usted es responsable de mejorar su vida. Hay mucho rechazo en este mundo. Hay hijos que nacieron rechazados por sus padres. Hay hijos que sus madres los quisieron abortar. Hay hijos e hijas que sus madres siempre las miraron feas. Hay padres y madres que siempre dijeron a los hijos: este eres un tarado, nunca vas a llegar a nada. Los maldijeron desde su nacimiento. Pero del momento que viniste a los pies de Jesucristo, es tu responsabilidad hacer los cambios en tu vida. Porque Dios puso en ti su imagen, y está bien, fue estropeada, fue diluida, pero Cristo ha depositado ahora la suya y un poder para poder levantarte de eso. Dejemos a un lado las excusas, aceptemos nuestra responsabilidad y hagamos el cambio. Amén. La mujer que me diste fue el diablo que me engañó. ¿Sabe? Dios es inflexible en su palabra. Él dice: las cosas son así, y no negocia. Dios no te da una doble información. Dios no enmiela las cosas. Dios no busca atajos. Él no necesita. Él siempre va directo. Amén. Génesis capítulo 4, verso 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió de luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque fue una ofrenda escogida, dedicada para Dios. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado o enfurecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Porque cambió tu rostro. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no haces bien las cosas, dijo el Señor, el pecado está a la puerta. ¿Sabe qué? El pecado de muerte, la muerte, el asesinato estaba en la puerta del corazón de Caín y no se dio cuenta. Y Dios le está advirtiendo: ahí está el deseo de matar a tu hermano. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tres cosas interesantes. Cuando el hombre hace lo malo, debe saber que el desastre está en la puerta. Cuando el hombre tiene la intención de hacer lo malo, debe saber que el desastre está llamando a la puerta. Cuando el hombre hace lo malo, ya le abrió la puerta y las consecuencias se dan. Y le dijo el Señor: a ti será su deseo. El deseo de la fiera que está fuera de tu puerta será tuyo.
Y el deseo que estaba fuera de la puerta del corazón de Caín era la muerte de su hermano. Ese será su deseo de la muerte, será tuyo. Y lo mató, ¿verdad? Pero le dijo, Señor, y tú te enseñorearás de él. Tú podrás decirle al pecado, no. Tú podrás decirle al deseo, al pecado de su deseo, no. Todos los seres humanos fuimos dotados con esa capacidad. Tengamos a Cristo o no en el corazón, podemos decirle a lo que es malo, no. Amén. Pasaron los años y el hombre se corrompió en gran manera, al punto que todos los pensamientos suyos eran de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Continuamente el hombre empezó a almacenar sobre su corazón experiencias malas. Y quiero que sepa que usted puede estar lleno de muchas cosas buenas. A veces una sola cosa mala derribará todo lo que tú eres. Déjeme decir algo comprometido. He visto tantas personas espirituales, pastores buenos, hermanos, batallar creando una buena fama por muchos años y en un instante aventarla todo por tierra. Amén. Entonces cuando una persona, que usted y yo nacimos infectados con el mal, ese niño chiquito que traes en brazos está infectado con el mal, solo que por ahora no lo sabe. Y gracias a Dios porque no hablan. No están agradecidos con Dios igual que yo. Si no, quiero que sepas la forma en la que te reclamaría del alimento, que le quites el pañal. La única forma que ellos lo manifiestan es llorando. Pero en cuanto empiezan a defenderse, hacen su buen berrinche y empiezan a hacer y a decir cosas que ahí estaban, nada más que no podían decirlo. Amén. Pero el hombre fue deteriorándose paso a paso hasta que llenó la medida. Entonces es una lástima encontrar cristianos de ya años con conocimiento de Dios, que alaban a Dios, que leen la Biblia, que oran a Dios, que tienen fe, tener vidas tan tristes, tan llenas de cautividad. Es una pena, en serio. No se imagina la cantidad de mujeres con las que hemos tratado mi esposa y yo. Personas, mujeres que están bonitas, amadas por sus esposos, que se miran en el espejo y se odian. Aleluya. Aproveche la era, aleluya. Una mujer, si se cuelga un molcajete, hasta eso se le ve bonito, dependiendo del molcajete, aleluya. Pero hay una cantidad enorme de mujeres hoy en día que no se aceptan tal como son. Amén. Y le hacen aquí, le hacen allá, esperando que con un cambio van a verse, sentirse mejor, y tampoco llega esa satisfacción. ¿Sabe qué, hermana mía, hermano mío? Usted es un diseño especial de Dios. Es un diseño único de Dios. No puede existir otro igual a ti en todo el mundo. Y si físicamente estuviesen muy parecido, como suele suceder con los gemelos, siempre hay algo que los distingue, porque somos un diseño único. Amén. Hay quienes están atractivamente feos. Amén. Pero es un diseño especial. En caso de que aquí esté alguno, acéptese. Usted es especial para Dios. Amén. Decía una cantante que ya se convirtió a Cristo, una que era muy bocona, María del Sol, que ella batallaba mucho con su bocota, hasta que una vez alguien le dijo: pero ¿por qué te afliges? Sácale provecho a tu boca. Y dice: ¿y me hice cantante? Ah, bueno, pues
¿Ya se acabó el problema? Amén. Pero era el pensamiento de aquella gente era de continuo solamente el mal. Amén. Todo lo que el hombre pensaba en aquel tiempo era malo. Hasta que Dios trajo y Dios tuvo que traer un diluvio para terminar con toda aquella gente. Pero en el capítulo 9 de Génesis, Dios recomenzó en el capítulo 8 de Génesis con 8 personas a recrear el mundo. En el capítulo 9 de Génesis encontramos que Noé plantó una viña y luego se embriagó, y Cam, padre de Canaán, lo miró desnudo y se rió de su padre. Y allí estaba el mal otra vez presente, diciéndole a toda la humanidad que había nacido infectado con el mal y que necesitaba nacer de nuevo para poder hacer un cambio. Y en eso vino Jesucristo. 2. Nacidos de nuevo. Aquella tierra deseable se había contaminado y Dios seguía luchando por ella. El diablo había diluido la imagen de Dios en el hombre y establecido la suya. Y cuando creyó que tenía la batalla ganada, Dios hizo lo impensable, trajo la solución del problema y el hombre puede nacer de nuevo. Dios es maravilloso. Dios es fantástico. Estamos hablando que lo peor del hombre es el pecado en él. Estamos hablando que cuando Adán pecó, la imagen de Dios empezó a diluirse poco a poco y el diablo fue estableciendo la suya, hasta que en Génesis capítulo 6 vino la gran tragedia, el diluvio, y luego empezó Dios otra vez con la descendencia de un hombre justo, y el mal fue multiplicándose otra vez y la imagen de Dios fue diluyéndose, y luego vino Jesucristo, el Hijo de Dios, en el tiempo oportuno en que el mundo estaba en completas tinieblas. Cuando el diablo pensó que tenía la batalla ganada, apareció el Hijo de Dios para hacernos nacer de nuevo a usted y a mí, con la oportunidad de tener un nuevo nacimiento, un nuevo principio de vida, una forma distinta de pensar y de ver las cosas. Ya deje de ser aporreado por el diablo. Ya deje que el diablo lo menosprecia. Cuando el diablo lo menosprecia, usted lo hace porque él no encuentra en él nada bueno. Él se disfraza como ángel de luz, pero por dentro está podrido. Es horrible. Es una bestia. Y él buscará que la imagen suya se vea en usted. Y lo que es peor, él querrá que usted proclame la imagen suya con su boca. Haga lo que yo, véase guapo. Acéptese, hermana. Póngase su pinturita, sus aretes. Deje que su esposo la chulee. Aleluya. ¿A alguien le estoy pisando los callos? Y en caso de que ese tonto no la chulee, déjese que el Señor la admire. Claro que sí. Sepa que usted es especial. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Note bien, un principal, un sacerdote. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta historia es fantástica. Tenemos a un principal de los judíos, un miembro del Sanedrín, un miembro del Senado hebreo, un hombre prominente que vino a Jesús de noche, claro, por miedo a los judíos o a los demás líderes. Y viene y empieza, como era costumbre, elogiando al Señor Jesucristo, pero por dentro está que se muere por deseo de saber cómo entrar al cielo. Y luego el Señor va al punto y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes verlo siquiera. Y Nicodemo entra en ese conflicto porque para un judío había como unas 9 formas en las que se decían que nacían de nuevo, y él las había agotado todas. Dice: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Y luego Cristo le dijo: Nicodemo, no te maravilles de esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si pudieses entrar por segunda vez al vientre de tu madre y nacieras, serías exactamente lo mismo. Anote, el Señor le está diciendo a un senador, a un miembro del Sanedrín, a un conocedor de la ley, a un santo que necesita nacer de nuevo. Que Dios le diga a Judas que ocupa nacer de nuevo, tiene sentido. Que le diga a María Magdalena que ocupa nacer de nuevo, tiene sentido. Que le diga a la mujer adúltera que ocupa nacer de nuevo, tiene sentido. Que le diga a Zaqueo, ocupa nacer de nuevo, tiene sentido. Pero le está diciendo a un hombre que conoce la palabra de Dios. Así que no importa, hermano mío, cuál sea el conocimiento que el hombre tenga de la existencia de Dios, si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos, porque seguirá contaminado. Tendrá la misma naturaleza pecaminosa y no podrá luchar con la que lleva por dentro. Y Nicodemo se maravilla de esto. Y el Señor le dice: no te maravilles de esto. No te maravilles de esto. Y le dice algo tan extraordinario. Le dijo: mira, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, porque las vías del viento fueron establecidas por Dios y son muy caprichosas. O sea, lo que Cristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, las rutas del viento están planeadas por Dios. La forma en la que el viento va y viene está bajo la decisión de Dios. Así es toda la persona que nace por el Espíritu Santo. Dios mueve su vida. Dios controla su vida y créame, Dios lo hace muy bien. Y luego le dice: Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, eso testificamos. Nadie subió al cielo, le dice, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando con Nicodemo cara a cara y le está diciendo una verdad maravillosa: yo estoy en el cielo como estoy aquí contigo. Y ¿sabes qué, Nicodemo? Para entrar al cielo las reglas no han cambiado. Necesitas nacer de nuevo. Y esa es la oportunidad que usted y yo tenemos. Amén. Este es uno de los actos más brillantes que Dios ha hecho por el hombre y una demostración de su incansable lucha por salvarnos del infierno mediante una demostración extrema de su amor. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gran manifestación del amor de Dios está en la crucifixión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su lucha por cada uno de nosotros está ahí. Si usted y yo no lo queremos ver, ese es un problema muy personal. Amén. Si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios, en su corazón. Créame, su vida cambiará. Amén. Dice Juan, porque de tal manera, como diciéndonos, no hay otra manera mayor que esta. No hay otra manera en la que Dios le pueda decir al mundo cuánto lo ama. Amén. Al entregar a su propio Hijo, Dios hizo lo que estaba fuera de toda imaginación, algo que ni el diablo vio venir. En la crucifixión, la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios alcanzaron su máxima expresión al perdonar a un hombre condenado por Dios sin contradecirse. En la cruz, la justicia de Dios y la misericordia de Dios se besaron, por fin. ¿Por qué? En Ezequiel 18:4 dice esto: he aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son todas las almas? Todas son de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo, hermano mío, se logró? ¿Cómo Dios logró limpiar a la humanidad? Esto es maravilloso. Déjeme explicarle cómo está esto. El diablo o Satanás y sus ángeles que pecaron en contra de Dios, dice la Biblia que ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Una vez que fueron desechados del cielo, ya no hubo lugar para ellos. O sea, ya no hubo forma de perdón. ¿Qué hay detrás de todo eso? No lo entiendo, pero solo sé que está escrito que ya no hubo lugar para ellos, porque pecaron contra Dios. Entonces el diablo miró al hombre y miró en él la imagen y la semejanza de Dios y supo que Dios había creado algo muy importante y muy deseado para Dios. Satanás sabía que ninguno de los ángeles, por mayores que sean, poseía la imagen y la semejanza de Dios. Entonces el diablo pensó que destruyendo al hombre, haciendo pecar al hombre, haría lo mismo. Dios haría lo mismo que hizo con él y con sus ángeles. Condenación perpetua. Y ahí es donde el diablo no vio venir la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el diablo fue creado con toda sabiduría, pero Dios es la sabiduría. Aleluya. Y entonces Él hizo que en Cristo Jesús lo que Él mismo había dicho no fuese alterado. Mías son todas las almas, la del papá y la del hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá, o sea, esa se condenará. Y la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es que el hombre podía alcanzar la salvación? Solamente mediante el pago perfecto. Si usted mira todo el contexto de lo que estoy diciendo, la Biblia dice que había una paga que Dios demandaba por el pecado del hombre. El diablo sabía, Dios es santo. Ningún hombre pecador, por muy justo que sea, ningún hombre, por muy justo que sea, escapa del pecado. Así que Dios no aceptará una ofrenda manchada, porque todas las ofrendas a Dios son sin mancha. Aleluya. Y el diablo dijo, está hecho. Y entonces Dios trajo la paga, Jesucristo el Hijo de Dios. Ahora mire, quiero que vea lo que dice Hebreo en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Romanos capítulo 6, verso 23 tenemos la justicia y la misericordia.
La justicia dice, la paga del pecado es muerte, que muera. Y la misericordia de Dios dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí están. Son dos cualidades perfectas en Dios que no se llevan bien. Amén. La misericordia le dice a la justicia, es demasiado severa. Y la justicia le dice a Dios, eres demasiado sensible. Amén. Y observe Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa librar a alguien de una obligación, una pena o condena. Así que si no había sangre derramada de por medio, Dios lo había estipulado en su ley. Si no hay un derramamiento de sangre para que el hombre tenga perdón de pecados, no hay perdón para él. Por eso la sabiduría de Dios alcanzó su máxima expresión en la cruz del Calvario, porque cuando Cristo murió, Él no contradijo su palabra, no la violó, sino que Él mismo propuso la paga y Él mismo propuso el derramamiento de sangre para que nuestros pecados fueran lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces la justicia de Dios dijo, oh, estoy satisfecha. Y la misericordia le dijo, es lo que yo te decía. Y se besaron. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Qué no se supone que debe pagar por su pecado si él no pecó? Ahí está la respuesta. Pablo nos la da en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la clave de esto. Usted y yo nacimos infectados con el mal, pero Dios proveyó la cura. Al que no conoció pecado se refiere al Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. Cargó en él el pecado de toda la humanidad para que usted y yo, permaneciendo dentro de Cristo Jesús, a donde quiera que fuésemos la manifestación de la justicia de Dios como cristianos. Aleluya. Al nacer de nuevo, tenemos una nueva naturaleza en la que Dios depositó su Santo Espíritu. Esto nos da la oportunidad de ser tierra deseable como al principio. Él perdonó nuestras deudas. No tenemos que pagar el precio, ya está pagado. Ahora tenemos que crecer. Nacimos infectados con el mal, era necesario nacer de nuevo. Ya nacimos de nuevo, ahora necesitamos crecer espiritualmente. No podemos quedarnos con vidas espirituales enanas. 3, necesitamos crecer. El crecimiento espiritual es responsabilidad de nosotros. Dios ya proveyó todos los medios. El alimento y la bebida están servidos en la mesa, solo hay que llevarlos a la boca. Como tierra de labranza, debemos permitir la obra de Dios en nosotros, y ya sea que su forma nos guste o no, siempre será perfecta. Y usted y yo necesitamos de la mano de Dios para nuestro crecimiento espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, el apóstol Pablo nos da nos muestra el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es fantástico. Es como la vida perfecta de cualquier cristiano, Es como la vida perfecta de cualquiera de uno de nosotros. De cualquiera de nosotros. El fruto del Espíritu. Generalmente buscamos mucho los dones del Espíritu de Dios. Créame, el fruto del Espíritu es mucho mejor. Es mucho mejor. Contra el fruto del Espíritu no hay ley, y por los dones pasaremos por juicio. Dice Juan 15:1: yo soy la vid verdadera, o la parra, y mi Padre es el labrador. Por eso usted y yo estamos en Cristo, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es el ramaje, el follaje de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué importante es la Biblia, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Qué escritura tan hermosa. Solamente le diré esto. Cristo lo dijo ahí. Él es la vid verdadera, el tronco grueso, la rama gruesa. Usted y yo somos el follaje, el pámpano. Él se encarga de alimentar al pámpano y el pámpano de llevar el fruto del racimo grande de uvas. Amén. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pum, es cortado y echado en el fuego. No sea usted un cristiano que simpatizó con Jesucristo y al final los separan. No sea de los que de repente sí, de repente no. Nunca llevará fruto. No sea de los que piensan que llevan fruto cuando no lo dan. Cerciórese que usted es un pámpano que lleva fruto. Y luego el Señor lo limpiará. ¿Sabe qué es lo que hacen los vinícolas? Cuando la uva ya está madura, le quitan todas las ramitas al racimo. Todo el pámpano es cortado para que con los rayos del sol la uva se ponga, alcance su madurez, el pellejito se haga más grueso y esté listo para crear un vino delicioso. Y todo pámpano que lleva fruto el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Puede ser que los métodos de Dios no nos gusten. Puede ser que no nos agraden, pero créame, cuando viene el fruto, uno se puede gozar de la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros. Amén. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. El Señor no desea que su pueblo sea ignorante. Tenemos que agradarle, tenemos que llevar fruto en toda buena obra, que toda buena obra que hagamos dé fruto, y tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se adquiere de dos formas: lea la Biblia y ore. 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Mire, viene un día, si sus ojos están enfocados en la gloria de Dios, si sus ojos, como dice Hebreos capítulo 12, verso 3 o verso 2, están enfocados en el Señor Jesucristo, cuando usted menos se acuerde, se verá en usted la imagen del Señor Jesucristo. Repito, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, amén, con sinceridad, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que enfocamos nuestro rostro, nuestros sentidos en la gloria de Dios, en Jesucristo, en lo que es de Dios, vamos siendo transformados cada vez de gloria en gloria. Cada vez que enfoco mi rostro, amén, como por el Espíritu del Señor. Nuestra vida espiritual, hermano mío, tiene que ir en crecimiento, y cuando menos acuerdes, sin necesidad de fingir ni de actuar, sino simplemente siendo natural, la gente mirará en ti a Jesucristo. La gente mirará en ti la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y luego Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
La unidad de la fe se perfecciona cuando usted cree exactamente como Jesús. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, si esto no fuese posible para nosotros, Dios jamás lo hubiera escrito. Amén. Concluyo con esto. ¿Se considera usted tierra deseable? Si usted tiene a Cristo en su corazón, si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo eres. Amén. A lo mejor se ocupa hacer algunos cambios, pero usted y yo somos tierra deseable. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.